Un cordial saludo para todos. Hoy desde la asignatura Teorías del Aprendizaje quiero hablar un poco sobre toda esa conceptualización de aprendizaje y el valor de sus teorías. Mi nombre es Néstor Jaime Castaño Cerda. Muy bien, como les indicaba, la idea es explorar un poco y sistematizar ese concepto de aprendizaje y la relevancia que tienen sus teorías en el día a día de una institución educativa. Igualmente, se pretende valorar cómo se fundamentan las diferentes estrategias pedagógicas que se dan de manera efectiva dentro de determinado contexto educativo y que buscan siempre el desarrollo integral de los estudiantes. Muy bien, cuando hablamos del concepto de aprendizaje debemos verlo desde dos visiones. Una visión es la de Chung 2012, donde nos relaciona que el aprendizaje es un cambio que se da en el estudiante y que permanece o perdura en el tiempo a través de su conducta, pero determinada por la capacidad de comportarse como resultado. Esta desde la práctica o también desde la experiencia. Otra visión importante en cuanto al concepto de aprendizaje es la que nos eh, relaciona o la que traemos a colación sobre Gallardo y Camacho. Aquí los elementos adquiridos del proceso de aprendizaje se dan por derivados cambios que se dan en el estudio del estudiante o a través de la experiencia del mismo, en el cual la finalidad de este aprendizaje no solamente es académica, sino que también se da desde una parte social y en formación de valores de los estudiantes. Igualmente, cuando hablamos de aprendizaje, surgen o emergen diferentes tipos de aprendizaje. Aquí encontramos algunos, significativo que se basa en un proceso autónomo del estudiante por descubrimiento y por recepción, que es también por medio de un aprendizaje que se da con el docente, y muchos otros, repetitivo, reproductivo, productivo, restringido, algunos que se dan a nivel, pues obviamente todos se dan a nivel cognitivo, pero unos con un énfasis mayor y otros de pronto permeados más desde una visión conductivista. Aquí en estos de relación cognitiva, pues se da por representación, por conceptos, por proposiciones, entre muchos otros. Pero debemos hacer un alto y detenernos en qué son las teorías del aprendizaje. Y realmente para Chung, las teorías del aprendizaje son marcos que lo que pretenden es comprender, ¿sí? O identificar procesos que surgen a partir de la producción de un conocimiento. Y su función es describir diferentes métodos que nos ayudan en la instrucción o que nos ayudan en prácticas que se dan de buena manera para la consecución de esos aprendizajes y obviamente obtención de conocimiento por parte de los estudiantes. Dichas teorías surgen de diferentes combinaciones de métodos de enseñanza y claramente de situaciones específicas donde se ejecutan. Aquí podemos, digamos, relacionar o traer a colación los contextos educativos en los cuales se desarrollan estos procesos de enseñanza-aprendizaje. Eh, las teorías del aprendizaje son irremediablemente o muy importantes y trascendentales para todos los procesos que se dan a nivel educativo. Y aquí se trabajan diferentes enfoques. Vamos a sentarnos hoy dentro de dos enfoques teóricos, ¿sí? Que son diferentes en su aplicación, ¿sí? En estos encontramos los conductuales y los cognitivos. Los conductuales se enfocan un poco más en la conducta observable, ¿sí? Del estudiante, pues debido a factores tanto ambientales como asociados al estímulo, a la respuesta o a los diferentes refuerzos que podamos darle al estudiante. Y los cognitivos se refieren más al fenómeno que se da a nivel mental, es decir, interno, y que involucra claramente el procesamiento de información, las creencias, las estructuras mentales o de pensamiento. Estos dos enfoques teóricos tienen una fundamentación o unos temas fundamentales donde se debe, digamos, profundizar un poco, y es cómo ocurre ese aprendizaje, ¿sí?
cómo se da ese proceso de aprendizaje. Entonces, desde lo conductual se va más desde el estímulo, la respuesta, ¿sí? Lo observable, mientras que en lo cognitivo se da más en ese proceso de razonamiento que se da en el estudiante a nivel cognitivo, ¿sí? Mental. Y dentro de estos dos enfoques, pues también tiene un juego importante lo que es la memoria y la motivación. La memoria es pues cómo se almacena y cómo se recupera ese conocimiento que se está brindando al estudiante, pero también cómo se motiva al estudiante para que se ese proceso de aprendizaje. Y llega finalmente a una transferencia, ¿sí? ¿Cómo ocurre esa transferencia? Es decir, eh, cómo el alumno puede aplicar ese conocimiento adquirido, sea a través de enfoques conductuales o cognitivos, en situaciones nuevas o en situaciones de la vida diaria. Pero ¿por qué son importantes esas teorías? Y lo vamos a, digamos, dilucidar desde la integración profesional, la estrategia docente y la mejora de la instrucción. La integración profesional, porque claramente siempre estamos aprendiendo. Digamos, yo creo que el ser humano está en constante aprendizaje y los métodos de aprendizaje y las teorías del aprendizaje nos ayudan en ese camino de aprendizaje como docentes a generar diferentes estrategias y enfocarnos o encaminarnos en diferentes métodos para ese proceso de aprendizaje, lo cual finalmente pues mejora la instrucción del aprendizaje como tal en las aulas, en las instituciones o en el contexto donde me estoy desenvolviendo. Como conclusiones de esta presentación, queremos analizar un poco este interrogante y es de qué manera estas teorías del aprendizaje pues favorecen esa práctica nuestra, ¿sí? Esa práctica docente y esa formación de nuestros estudiantes. Y aquí es muy importante ver dos puntos, la formación del estudiante y la práctica docente, ¿sí? Digamos que los docentes nos enfocamos en diferentes métodos de enseñanza, enfocados siempre y buscando siempre la consecución de conocimiento para nuestros estudiantes, ¿sí? Que esa formación del estudiante sea de la mejor manera. Hay diferentes enfoques, como los mencionaba ahorita, el conductual o el cognoscitivo. Y no es que sea uno mejor que el otro, ¿no? Sino que algunos tienen, digamos, bondades que sirven y es más como una unión de ambos para llevar ese proceso de enseñanza-aprendizaje a mejor término. Entonces, estas teorías del aprendizaje para nosotros como docentes es fundamental conocerlas y esgrimirlas dentro del contexto educativo, obviamente conociendo dicho contexto y las necesidades educativas con las que cuentan nuestros estudiantes. No todos nuestros estudiantes aprenden de la misma manera, diferentes tipos de aprendizaje. Entonces, es por ello importante que la formación docente llevada a la práctica docente esté validada, esté sustentada en diferentes teorías. No se puede tener una brecha entre la teoría y la práctica. Siempre deberán ir de la mano por ese camino que llamamos aprendizaje. Espero les haya gustado estos minutos con esta presentación sobre la teoría del aprendizaje y muchas gracias a algunas de nuestras referencias. Que tengan un feliz descanso.